Comenzamos el desarrollo de la cartilla número 4 de Trabajo y Sociedad del primer semestre. En esta cartilla vamos a comprender qué actividades lleva a cabo la vigilancia epidemiológica del sistema de salud argentino. Vamos a conocer en una primera instancia la definición de vigilancia epidemiológica, qué significa y qué funciones realiza. Entre las funciones u objetivos, que es lo mismo, vamos a encontrar varias funciones. Actualmente es un tema que está muy en boga porque se relaciona muchísimo con lo que está pasando en relación a la pandemia. La vigilancia epidemiológica la tienen todos los estados nacionales de todos los países y básicamente tienen funciones muy importantes en materias de salud. Van a definir qué significa la palabra vigilancia epidemiológica y van a seleccionar algunas de las funciones que aparecen aquí en la cartilla, una sola, y van a dar un ejemplo sucedido en la ciudad de San Rafael a partir de un objetivo de la vigilancia epidemiológica. Por ejemplo, si yo voy a tomar un objetivo, puedo tomar, por ejemplo, este que dice detectar cambios en las prácticas de salud. Entonces yo tendré que buscar qué cambios en las prácticas de salud se han realizado en la ciudad de San Rafael en los últimos meses. Y aparece muchísima información, porque por ejemplo los hospitales se han tenido que adaptar, los centros de salud se han tenido que adaptar, se han tenido que instaurar y han tenido que crear más salas, tanto de internación para pacientes con COVID, tanto de más salas, ampliar las salas de internación, por ejemplo, para pacientes graves. Las terapias intensivas se han tenido que equipar. Entonces yo voy a tener que buscar ejemplos relacionados con algún objetivo que yo encuentre de ahí. Luego seguimos con el desarrollo de la cartilla. Las actividades de la vigilancia epidemiológica se encarga de estas personas que se dedican a la epidemiología, hay carreras destinadas a esto, recolectan datos, los analizan, los interpretan y ejecutan acciones, y la información que recaban se disemina, ¿sí?, en la población. Esa información es obviamente relacionada a alguna enfermedad y se toman medidas de acuerdo a esa información, a esas acciones que se han llevado a cabo. Se toman medidas para aplicar a la población, ¿no? Como lo que está pasando con este tema del COVID, por ejemplo. Actualmente se identifica, por ejemplo, las personas o instituciones que pueden proveer datos, y el Malbrán, por ejemplo, que es un laboratorio, está íntimamente relacionado con instituciones que participan de la vigilancia epidemiológica, porque el Malbrán, por ejemplo, es un laboratorio que está dando permanentemente datos a los microbiólogos, a las personas encargadas del laboratorio, a las personas encargadas de la epidemiología de la Argentina, de las provincias, ¿sí? ¿Para qué? Para que puedan establecer instrumentos adecuados para la transmisión de esos datos. Los organizan de forma simple para el servicio de salud. Ahora, ¿de dónde se sacan estos datos relacionados a una pandemia, a una enfermedad? Bueno, existen fuentes de datos, o sea, los datos pueden ser por la notificación de casos, ¿sí?, en donde la persona o el paciente va al lugar y dice yo tengo tal y tal enfermedad. Se pueden hacer a través de historias clínicas los registros, o a través de rumores, por ejemplo. Como los rumores son opiniones espontáneas que se divulgan a través de los medios de comunicación. Bueno,
Son 3 fuentes de datos donde los epidemiólogos pueden sacar información respecto a alguna enfermedad en particular. Esos datos se van a analizar y se van a interpretar, se van a establecer a ver cuál es la tendencia de la enfermedad. Fíjense lo que está pasando con la pandemia, en donde se están detectando nuevas cepas del virus en Mendoza, que esto se obtiene a través de, por ejemplo, de registros, donde primero va la persona, se notifica, dice me parece que tengo síntomas del COVID, se hacen los estudios pertinentes y bueno, se establece ya la tendencia de la cepa británica en Mendoza, por ejemplo. Se identifican a ver cuáles son los factores, cuáles son los grupos de riesgo, estuvo en contacto esa persona. Esto es relacionado a la pandemia, pero con todas las enfermedades se hace lo mismo. Y se identifican las áreas en que se pueden aplicar las medidas del control. Lo mismo pasa con el Chagas, etcétera, ¿no? Y bueno, una vez que se han analizado y se han interpretado los datos, se ejecutan las medidas de prevención y control. En este caso se llevan a un aislamiento, se hacen hisopados, etcétera. ¿Cómo es la diseminación de la información? Esta información es, la información epidemiológica, primero se trabaja entre los contactos personales, se hacen reuniones y luego se lleva a los medios de comunicación. Es una información que hay que manejarla con mucho cuidado. Encontramos distintos elementos de la vigilancia epidemiológica, como son los casos y las muertes, ¿sí? Actualmente lo estamos viviendo esto. Otro elemento de la vigilancia epidemiológica son los resultados de laboratorio, la confirmación de casos, los niveles de inmunidad en la población, niveles de contaminación, etc. Luego, otro elemento, las medidas de prevención y control, en este caso la cuarentena, el uso adecuado del barbijo, el distanciamiento social, el no compartir el mate, los útiles en la escuela, el no saludarse, etcétera. Otro elemento es el medio ambiente, otro elemento son los vectores, o sea, ¿por qué otro elemento de la vigilancia epidemiológica es el ambiente, el medio ambiente? Porque en un lugar cerrado, por ejemplo, como pasa con este virus, es más propenso a que el virus se propague. Los vectores, si hablamos de los vectores de este virus, son las personas. Los vectores son quien transmite la enfermedad. El reservorio es donde se puede alojar este virus, y la población, es otro elemento que se nutre de la vigilancia epidemiológica, recaba datos de la población a través del tamaño, a ver cuál es la composición por edad, por sexo, la distribución, ¿sí? Ustedes en la actividad número 2 tienen que unir con flechas de acuerdo, dentro de la recolección de datos de esta columna que tenemos aquí, con cuál lo podré unir, dentro de cuáles son las actividades de la vigilancia epidemiológica, con qué lo podré unir, y la fuente de datos con cuál lo podré unir, por ejemplo, obviamente habiendo dado lectura a lo anterior. Van a observar la imagen que se presenta a continuación, que juntos podemos prevenir el dengue. Empecemos por casa, empecemos ahora. Van a mencionar los elementos de la vigilancia epidemiológica que aparecen en la imagen. Observen con atención que los elementos los nombramos más arriba. Los elementos son esto que dijimos acá: casos y muertes, resultados de laboratorio, medidas de prevención, medio ambiente, vectores, reservorio, población. Ustedes tienen que identificar esos elementos en esta imagen y explicarlos. ¿Qué otras recomendaciones ustedes darían para prevenir el dengue? Luego vamos a conocer los usos, o sea, cuál es la función principal relacionada a la salud pública de la vigilancia epidemiológica. Vamos a ver que existen distintos tipos de vigilancia: la vigilancia activa, la vigilancia pasiva, la especializada, la vigilancia centinela. No es que solamente existe la vigilancia epidemiológica en general, sino que existen tipos: la activa, pasiva, especializada, la centinela, la no convencional, ¿sí? Y bueno, dentro de todo sistema de salud, en este caso del sistema nacional en nuestro país, existe un área de vigilancia especializada que se denomina Sistema Nacional de Vigilancia de Salud, así se llama,
Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, que constituye una red que permite la notificación oportuna y la comunicación entre los distintos actores involucrados en la vigilancia, prevención y control de riesgo y daño relacionado obviamente a enfermedades. Ahora bien, este Sistema Nacional de Vigilancia de Salud está o tiene módulos, tiene no módulos sino digámosle estrategias de vigilancia. Tiene distintas formas de actuar a través de los módulos de vigilancia clínica, a través de la vigilancia de laboratorio, que se llama Sibila, a través de la vigilancia centinela y a través de programas nacionales. Vamos a analizar un caso que es a través cómo actúa el Sistema Nacional de Vigilancia de Salud a través de la vigilancia de laboratorios. Vamos a leer y vamos a realizar la actividad número 3, en donde ustedes tienen que leer la noticia que se encuentra al final de la cartilla, que es dictar una alerta epidemiológica por varicela, y responder a la pregunta: ¿qué uso se le está dando en la noticia a la vigilancia epidemiológica? ¿Cómo clasificarían a la vigilancia epidemiológica dentro de esa noticia? Mencionar los elementos de la vigilancia epidemiológica que aparecen en la noticia. ¿Cuál es el tema principal de la noticia? No me coloquen el título, por favor, sino que expliquen cuál es la temática y a qué se llama Sibila y para qué sirve.